Hola, bienvenidos. Hoy les quiero mostrar una máquina muy bonita y muy versátil. Es la Singer modelo 155, la que tienen aquí detrás mío. Esta máquina teje con lanas gruesas, tiene unas agujas bien grandes y la puntada es grande y se pueden hacer tapetes, colchas, muchas cosas muy bonitas con ella y se puede trabajar con lanas y estambres que son más accesibles en el mercado que las de tipo industrial con lanas e hilos muy delgados. Brother también produjo una máquina de este tipo que es la modelo KH260, pero cuando se aprende a usar una máquina de tarjeta perforada, las demás son muy parecidas. Algunas cosas cambian y yo no tengo una Brother con tarjetas perforadas, yo tengo una electrónica. Les puedo indicar más o menos lo que cambia porque tengo el manual de esa máquina, pero como siempre digo, es cuestión de experimentar. A veces se cometen errores, a veces no. Con que se sepa lo básico para no romper la máquina, todo es que ustedes practiquen, experimenten y traten de hacerlo por sí mismos. Otra diferencia es que esta máquina, tengo la tarjeta perforada de cabeza, sí, como siempre. Esta usa tarjetas de 12 puntadas. Si ustedes ven, los agujeros aquí son 12, lo que quiere decir que el patrón se repite cada 12 puntadas. La Brother, en cambio, utiliza tarjetas de 24 puntadas. Entonces, lo que hace es que el patrón se repita 24 veces. Entonces, ustedes tienen que calcular 24 puntadas más la orilla de los lados. Yo usualmente pongo 2 pulgadas adicionales en cada lado. Y dependiendo cuántas repeticiones quieran y dependiendo qué tan grande es el trabajo, ¿verdad? Entonces ya no me voy a expandir más y voy a pasar a mostrarles cómo esta bellísima máquina trabaja. Es gracioso porque mis máquinas de puntada delgadita o pequeña son Brother y las que tengo de puntada grande son Singer o Singer, como se le dice en español. Las máquinas, siento yo que las máquinas Singer son un poquito más fáciles de aprender a usar que las Brother, pero no por mucho, es una tecnología muy parecida. Y les digo, no tengo preferencia entre las dos, simplemente yo encontré esta a un muy buen precio y si ustedes se ven está muy limpia, es una de las pocas máquinas que no tuve que desarmar y limpiar completamente. Mientras que las Brothers encontré, la electrónica la encontré nueva, no sé ni cómo la encontré nueva, pero es una máquina preciosa, así que no tengo preferencia entre Brother o Singer. Verán que son muy bonitas, que la tecnología es muy parecida. Más adelante voy a mostrar otro tipo de máquinas que son las hechas en el este de Europa, que no usan mástiles para enhebrar la lana y el concepto es bastante diferente. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo, mis amigas y amigos tejedores, porque yo sé que hay muchos hombres ahora que tejen. Mi admiración para ellos y qué bueno que se atreven y vamos a mostrar la máquina. ¿Qué les parece? Muy bien, aquí estoy de regreso. Entonces quiero mostrarles cómo montar las puntadas porque hay diferencia entre cómo montar puntadas entre una máquina Singer y una máquina Brother. Entonces, si ustedes quieren saber cómo montar las puntadas en una máquina Brother, yo ya publiqué un video de la KH900, es una máquina electrónica, pero el montaje de puntadas y cómo funciona la máquina en general es lo mismo. Entonces, la forma en que se monta en la Singer es un poco diferente. Se usa lo que se llama el weave stitch para hacer eso, que es la puntada de tejido alterno, que se llama tejido weaving. Y es un tejido normal, pero la diferencia es que la lana va arriba de la primera aguja, debajo de la segunda, arriba de la tercera, debajo de la cuarta y así sucesivamente. Entonces, para hacer eso, tenemos que seguir a ciertos pasos. Primero hay que conocer el carro. Mi carro, como lo ven aquí, tiene palanquitas y botones por todos lados. Entonces, es muy importante saber qué función tienen estas palancas. Entonces,
según el manual, lo que debo hacer es seleccionar mis agujas y ponerlas todas en posición D. Después de que hago eso, entonces tengo que poner el carro en cierta posición. Entonces, voy a seleccionar las agujas. Déjenme mover la cámara para que ustedes vean la selección de agujas y voy a seleccionar 15 de cada lado del 0. Aquí tengo el 0. Así que déjenme subir la cámara un poco para que puedan observar a qué me refiero. Entonces voy a seleccionar mis agujas y las voy a poner en posición D. Las posiciones de la máquina están al lado. Casi todas las máquinas traen las posiciones aquí. Y si se dan cuenta, tengo posición, A, B, C y D. A, las agujas no trabajan. B, las agujas trabajan en diseño y stockinette, que es el tejido normal. Y cuando se quiere hacer un diseño con la tarjeta o algún tipo de diseño. En C, trabajan stockinette, solamente stockinette, no trabajan en diseño. Y D, no trabajan normalmente, dependiendo si las palancas del frente están seleccionadas para trabajar o no. O sea que en posición D las agujas trabajan siempre y cuando nosotros les dijéramos que trabajemos. Y eso lo hacemos moviendo una palanca que está en el frente del carro. Entonces voy a poner las agujas en posición D, como ya les expliqué. Y voy a seleccionar 15 de cada lado del 0. Déjenme ver, aquí está 15. Todas en posición D. Ok, ya las tengo ahí. Entonces ahora voy a moverme al carro. Y le tengo que decir al carro qué es lo que quiero que haga. Entonces, subamos para ver el carro de arriba. Perfecto. Entonces, aquí está mi carro. Entonces, el manual me dice que tengo que poner solo para esta primera ronda, para esta primera parte, mi carro, y voy a moverlo para que seleccione las agujas. Y lo tengo que tener en este triángulo de aquí, o es un triángulo de cabeza o una flecha. Tengo que tener estas palancas en esa flecha. Tengo que tener el carro, esta rueda del medio. La tengo que tener en stockinette, que es tejido normal. No voy a hacer ningún diseño, sino es el tejido normal. Este es un 2 en números romanos y un número en números romanos. 1, 2. O sea, el primer palito es 1 y entonces no trabajan en posición D. Pero si lo muevo al 2, entonces estas agujas van a trabajar. Así que la tengo que tener en 2 en los dos lados. Igual, todo lo que haga en un lado lo hago en el otro. Y estas de aquí abajo, no sé si puedan ver, pero aquí hay un 0 y aquí hay un como colochito. Entonces lo que me dice el manual es que no las vamos a usar y que las tengo que tener en 0. Bueno, entonces las tengo todas en posición D. Ahora voy a mover mi carro de derecha a izquierda para que seleccione las agujas, ¿verdad? Y quiero regresar el carro de izquierda a derecha. Y ahí ya las tengo. Y lo que me dice el manual es que tengo que alternar las agujas. Tengo que mover la segunda aguja a D, la cuarta a D y así sucesivamente. Entonces una sí y una no. Y voy a poner mi regla o needle pusher, que sirve para empujar las agujas. Casi todas las máquinas tienen que traer esto. Entonces, se dan cuenta, alterno las agujas en la posición que las necesito y ya las tengo en D. Bueno, ya tengo todo en posición, ya alineé mis agujas, tengo mis agujas en posición D. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la lana en el alimentador del carro y tengo que cambiar, antes de eso tengo que cambiar un par de botones. Lo que necesito hacer es, necesito mover estas palancas de acuerdo con lo que dice el manual hacia posición de no trabajo en 0. Y necesito mover estas
para que haga tejido weaving o entrelazado. Entonces, una vez que tengo eso, 0, 0 y entrelazado, entonces ya alimento mi lana en el carro, ¿verdad? Normalmente este compartimiento está cerrado, pues lo abro, introduzco la lana hasta donde llegue y cierro el compartimiento. Voy a jalar un poco de lana porque lo que el manual dice es que debo poner esa lana encima de las agujas que tengo en posición D. Me quiero asegurar que el hilo y la lana no se trabe. Entonces voy a pasar, ya estoy lista para pasar mi carro para hacer mi primera pasada. Y la primera pasada ha sido completada. Entonces, voy a dejar todos los botones así y voy a hacer 2 pasadas más y después voy a empezar a hacer el tejido normal. En otras palabras, voy a mover estas palancas hacia arriba, y voy a desconectar el tejido weaving moviendo los botones hacia abajo. Entonces, ya estoy lista. Voy a dar 2 pasadas más. 1, 2. Entonces eso me dan 3 pasadas y ahora entonces muevo los botones y los pongo como estaban originalmente. Y voy a hacer 2 pasadas más y luego voy a colgar mis pesos. Y ya estoy lista para continuar. Y lo próximo que les voy a mostrar es cómo usar las tarjetas perforadas.